Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan. Nos encontramos aquí en la Cámara de Diputados en la Ciudad de México. Soy su servidora, la diputada federal independiente, la única en la historia, Guadalupe Araceli Mendoza Arias. Sean todos bienvenidos a esta rueda de prensa. Quiero dar también la bienvenida a personas que nos acompañan de nuestro municipio, porque esta rueda de prensa es para promocionar un evento maravilloso que tenemos en Uruapan, Michoacán, que ahorita se los vamos a compartir. Y pues voy a presentar como número uno a nuestros medios de comunicación que se encuentran con nosotros, que nos están apoyando y que gracias a ustedes se puede llevar una mejor información a nivel nacional. Muchas gracias, medios de comunicación, por acompañarnos. Quiero saludar a los que nos acompañan de Uruapan, Michoacán, al secretario de Cultura, Emilio Cuadra. Levante su mano, por favor. Aquí está nuestro secretario de Cultura y Turismo. Al secretario particular del Ayuntamiento, Sigfrido Mújica, por favor. Gracias. A compañeras del Ayuntamiento, a nuestra amiga Jackie Díaz, aquí está con nosotros, y a Verónica Martínez, que también nos acompaña aquí del Ayuntamiento de Uruapan. También quiero saludar y dar las gracias a una persona que nos acompaña también, que quiso estar con nosotros aquí en la rueda de prensa, que a mí me gustaría que pasara con nosotros. Él es gestor cultural. A ver, Ricky, por favor, échanos la mano, pasando aquí con nosotros. Nos acompaña también el diputado Fabio, su apellido, por favor, diputado. Eso, el diputado Fabio, que nos acompaña. Gracias por acompañarnos, diputado. Y eso, muy bien. Vénganse, por favor, aquí con nosotros a la rueda de prensa. ¿Cómo se llama? Martín Moreno. Martín Moreno, aquí que nos acompaña también con nosotros pues a esto que vamos a promocionar. Y como decía, hacer una mención al gestor cultural, al maestro Ricardo Urueta, que está con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, lo que les queremos compartir es la edición número 18 del Festival de Velas, que tendrá lugar del 25 de octubre al 2 de noviembre del año en curso. Este festival ha sido diseñado con un programa de calidad e innovación que incluye más de 44 actividades para el deleite de nuestros turistas y visitantes, que se dan cita en la entidad para vivir la experiencia de la Noche de Muertos y la fiesta de ánimas a través del Festival de Velas en Uruapan, Michoacán. Evento que es único en su tipo al encender velas de forma simultánea, luminarias ubicadas en diferentes sedes, donde tendrán lugar los escenarios, adornos alusivos y circuitos con recorridos espectaculares en diferentes puntos del centro histórico y de la ciudad. Este evento único en su clase ya se logra integrar a todos los sectores de la sociedad, como el sector educativo, el sector privado, artistas de diferentes ramas, barrios tradicionales, sector público, etcétera, etcétera. Participando, proyectando y conservando las costumbres y tradiciones que dan a esta celebración el toque único ya reconocido a nivel mundial. Y pues aquí estamos, que las personas que no se han dado cuenta de este festival estén enterados para que nos vayan a visitar. Con la realización del Festival de Velas, se logró posicionar a nuestro municipio con un evento de calidad que se ofrece de forma gratuita a turistas y visitantes. Se incrementó la estancia de nuestros visitantes al registrar el 100% de ocupación hotelera del 31 de octubre al 2 de noviembre. Aumentó el número de participantes para las actividades del festival. Se vistió la ciudad con dignos trabajos por parte de las secretarías del ayuntamiento, alusivos a la tradicional Noche de Muertos, ofreciendo el mejor recuerdo mediante imágenes fotográficas
el festival es generador de una importante derrama económica de ingresos adicionales en todos los rubros de este año y se superaron las expectativas planteadas, principalmente con los asistentes. Se tiene proyectado incrementar las cifras de asistentes y derrama económica en un 15% este 2025. Actualmente ya se tiene los hoteles llenos del 31 de octubre al 2 de noviembre, pero aún así, si gustan hacernos una llamada, por aquí ahorita les damos algún contacto para alguien que quiera asistir y nosotros nos encargamos de que tengan un lugar, un espacio para si nos visitan en estos próximos días a este evento tan hermoso que es el Festival de Velas, y saludar con mucho cariño a nuestro líder, el presidente municipal, Carlos Manso, que está haciendo un excelente trabajo, que apoya muchísimo la cultura, y pues un fuerte abrazo para él, para todo el movimiento, para todos los del sombrero. Muy bien, yo termino mi intervención comentándoles que el éxito que ha tenido este festival en los años obtenidos tendrá hasta el 18 la edición del Festival de Velas Uruapan 2025. Sin duda alguna, contribuirá de manera significativa y permanente en la memoria colectiva de nuestros visitantes en los mercados nacionales e internacionales, principalmente a través de quienes admiran esta celebración, y lograr un reposicionamiento de nuestra competitividad con este magno evento, incluido en el programa anual de la Secretaría de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Uruapan a través de la Dirección de Turismo. Bueno, ahora le voy a ceder la palabra a nuestro amigo, el secretario particular del Ayuntamiento, Sigfrido Mújica. Gracias. Muy buenos días a todos los que el día de hoy nos hacen el favor de acompañarnos. Quiero agradecer en especial el trabajo que ha venido desarrollando la diputada Lupita Arias en nuestro distrito, con este tipo de trabajos, con este tipo de labores, proyectando al distrito, proyectando a la ciudad de Uruapan. También agradecer el acompañamiento que nos hacen aquí en Cámara el diputado Fabio, nuestro compañero, secretarios, Martín, muy amables por este respaldo, por esta calidez, por esta sencillez. Decirles que en Uruapan hemos estado cambiando radicalmente la forma de gobernar. Van a encontrar en Uruapan una ciudad distinta, policías, tránsitos que hacen realmente su trabajo, que están luchando en contra de la delincuencia, que tenemos un Uruapan más ordenado, gracias al presidente, el licenciado Carlos Manso, quien ha actuado de una manera totalmente apegada a los principios del pueblo y dando resultados. Quiero hacer esta invitación no nada más a los ciudadanos de Uruapan, sino de toda la región, del estado de Michoacán, de todos los estados del país y también allá en el extranjero, que se han llevado excelente sabor de boca cuando nos visitan. El Festival de Velas es uno de nuestros dos magnos eventos que tenemos en Uruapan. El primero es el Tianguis Artesanal que de Domingo de Ramos, que se realiza igual cada año, y es el segundo, el Festival de Velas. Así es que la invitación está abierta, vayan a Uruapan, van a tener garantías, todo el turismo va a estar seguro y créanmelo, se van a llevar un excelente sabor de boca, y gracias al licenciado Carlos Manso, que afortunadamente ha respaldado este tipo de trabajos y de promociones. Muchas gracias, diputada. Muchísimas gracias al secretario. Ahora vamos a ceder la palabra a nuestro amigo, secretario de Cultura y Turismo en Uruapan, Emilio Cuadra. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Saludo con gusto a los medios de comunicación, diputados, diputado Fabio Castellanos, diputado Martín Moreno, muchas gracias, compañeros del ayuntamiento, secretario particular. Les mando un saludo de parte del presidente municipal, licenciado Carlos Manso, que me pidió que los saludara con mucho gusto. Platicarles que este evento es la 18ª edición.
Este evento es algo grandísimo, son más de 5 kilómetros que se recorren con trayectos de velas, se involucra la sociedad en general, se involucran empresas, se involucran el sector educativo con el concurso de altares. Es un concurso de altares, en esta ocasión van a ser más de 52 altares que van a estar ubicados en una calle que va directo al Parque Nacional. El Parque Nacional es algo hermoso, ojalá tengan la oportunidad de conocerlo los que no han ido a Uruapan. Es un oasis en medio de una ciudad, lo tenemos justo en medio de la ciudad. Ahí en el Parque Nacional también se decora con velas y se acompaña a lo que viene siendo el Parque Lineal Camelinas, donde hay cascadas y de ahí se hacen también diferentes decoraciones que lucen de una manera hermosa. Este evento va a contar con más de 7 estaciones de música, donde va a haber diferentes participaciones culturales. Cada una va a tener una interpretación y cada uno va a ir llevándonos a un camino que se vaya sintiendo, que se vaya sintiendo la música con lo que se va viendo. Se tienen pensadas más de 44 participaciones culturales. También está un concurso de murales donde participan los artistas, no solo locales, sino de todo Michoacán. En ese concurso pues, tiene premio y la verdad es algo que ha gustado mucho a la sociedad. El objetivo que tiene este festival es promover la cultura. La cultura es importantísima y más en un estado como Michoacán que se ha visto muy afectado por el tema de violencia. Es una manera de subsanar el tejido social y ha funcionado. Este evento hace que la sociedad se involucre, que la ciudadanía trabaje sus tradiciones, las conozca con estos diferentes eventos que se tienen. También comentarles que se tiene programado para el 26 de octubre, porque es toda una semana. El 26 de octubre se tiene la degustación de pan y chocolate. Es una degustación donde se invita a la ciudadanía y a los turistas, donde se regalan más de 15,000 panes de pan de muerto. Se regalan más de 10,000 tazas de chocolate con una empresa que es 100% michoacana. Es la única empresa actualmente que maneja su producto 100% de cacao. Y se involucra toda la ciudadanía en son más de 15,000 panes, entonces es algo muy bonito. Hay actividades artísticas, hay música, es algo que de verdad no se lo pueden perder. También se tiene programado un coloquio, un conversatorio sobre el pan. Eso se hace también con más de 15 panaderías y se regala pan a toda la población que asista. El Festival de Velas es el 1 de noviembre. El 1 de noviembre nos cae en sábado en esta ocasión, entonces espera que haya un aproximado de 150,000 asistentes. El año pasado se tuvieron 125,000 aproximadamente en lo que fue toda la semana. Tan solo el 1 de noviembre, que es el Festival de Velas, se tienen más de 80,000 asistentes. Entonces ya tenemos afortunadamente pues el cupo del hotelero lleno. Sin embargo, también hay otras páginas donde se puede rentar habitaciones, casas, se pueden rentar diferentes lugares de alojamiento. Entonces, invitarlos a todos a que nos acompañen. En verdad es un evento mágico, es un evento que no se van a encontrar en otro lugar del país, porque combina lo que viene siendo lo tradicional con lo contemporáneo. De hecho, platicarles que hace poco menos de un mes este festival quedó seleccionado como uno de los mejores festivales culturales contemporáneos por medio de la revista México Desconocido. Entonces, en verdad, no se lo pueden perder. Más adelante les voy a compartir un video para que los que puedan lo compartan en sus redes sociales y vean la belleza que fue el año pasado. Este año, el presidente, el licenciado Carlos Manso, nos pidió que lo hagamos todavía mejor, más grande, y pues estamos trabajando para eso. En verdad este año va a ser increíble, como nunca ha sucedido en Uruapan. Sin más, yo le cedo la palabra a la diputada y le agradezco mucho este espacio. Muchas gracias. Muchas gracias al secretario Emilio por sus palabras, por esa información tan importante para todos. Bueno, ahora le voy a ceder la palabra a nuestro diputado Fabio, que quiere comentarnos algo importante también. Muy buenas tardes a todas y todos. Yo únicamente quiero
reiterar la invitación y reconocer el trabajo que desde aquí, desde la Cámara de Diputados, nuestra compañera Lupita está haciendo un gran trabajo aquí en la Cámara de Diputados, nos da gusto. Y el día de hoy, con esta rueda de prensa en la que estamos visibilizando el Festival de Velas de Uruapan, Michoacán, un bonito municipio, con gente muy bonita. He estado allí en el municipio, nos tocó ser compañeros de nuestro hoy presidente municipal, Carlos Manso, nos tocó estar aquí en la legislatura pasada, compartir con él legislatura, un gran compañero que está haciendo un gran trabajo allá en su municipio, en Uruapan. Le aprovecho para mandarle un saludo, sean portadores de este saludo a nuestro amigo presidente municipal, y hoy con este evento, que la única intención que tiene principalmente es fortalecer a nuestra gente allá en Uruapan. Queremos que al pueblo de Uruapan le vaya bien, que sea un día de fiesta para Uruapan, que sea un día en el que, que haya más desarrollo económico, que haya prosperidad. Queremos que haya prosperidad, y este evento lo que ayuda es a eso, que nuestra gente le vaya bien en Uruapan, y queremos entonces que le vaya bien a nuestra gente allá en Uruapan, al presidente municipal, aprovechar para, en este saludo, pues pedirle que siga haciendo ese bonito trabajo por nuestra gente. Allá en Uruapan, un estado además en el que en ocasiones un estado complicado, pero estos eventos son los que permiten que le vaya bien a nuestra gente, que haya oportunidad para todas y para todos. Felicitar el trabajo que también desde el gabinete, tanto el secretario particular, nuestro amigo Mujica, está haciendo allá en el municipio, y también el trabajo que desde la Secretaría de Cultura, que aquí hay varias compañeras, compañeros, y nuestro secretario también, que están haciendo un trabajo muy importante. Y hoy con este festival, pues queriendo dar a conocer lo bonito de la parte de nuestras costumbres, la costumbre que en nuestro país se tiene, tradiciones, y hoy también, ¿por qué no?, generar y promover el desarrollo económico. Enhorabuena por Uruapan, enhorabuena por Michoacán y enhorabuena por el Festival de las Velas. Muchas gracias, todo el éxito. Muchísimas gracias al diputado Fabio. A ver, Jackie, ¿quieres invitar a las personas a las personas, a todo el país que nos acompañen en este festival? Unas palabritas de Jackie. Muy bien, pues muchísimas gracias. Mi nombre es Jacqueline Díaz, trabajo en la Secretaría de Turismo y Cultura. Los esperamos allá en Uruapan, Michoacán, con este evento magno que tenemos allá. Viene también la degustación de pan y chocolate. Vamos a ver varios altares donde van a estar algunos premios muy buenos que se están haciendo en esta ocasión. Así que pues las puertas están abiertas, tenemos muchos eventos, ahí los esperamos. Gracias. Muy bien, Jackie, muchas gracias. También nuestro diputado, compañero aquí, Martín, nos va a decir unas palabras. Pues nada, solamente reconocerte, diputada, todo tu trabajo, toda tu entrega y el reconocimiento, porque le estás cumpliendo muy bien a tu distrito, le estás cumpliendo a tu estado y particularmente a tu bonito municipio. Una forma de poder fomentar sin lugar a dudas el desarrollo económico, la derrama económica, las oportunidades, pues sin lugar a dudas es el turismo y la atracción de visitantes. Y claro, lo es esta oportunidad del Festival de las Velas, donde sin lugar a dudas nuestro país, pero particularmente su municipio, diputada, es cuna de lanza para que ha llevado a nuestro país, a todo el mundo, con nuestra tradición, con el hermoso Festival de las Velas, y lo es así con el Día de Muertos. Entonces, es una invitación amplia, una convocatoria nacional, y por supuesto que ahí vamos a estar acompañándote, vamos a estar acompañando a tu municipio. Extiéndale una felicitación también al señor alcalde, sé de todo el esfuerzo que está haciendo todo su equipo de trabajo, y en eso pues estamos juntos, y claro que es un hermoso municipio que nos llama a una convocatoria de unidad y de presencia. Felicidades nuevamente, diputada. Muchísimas gracias, diputado, por sus bonitas palabras. Gracias. ¿Alguien más que quiera compartir algo más, algo que se nos haya pasado a exponer? ¿Todo bien? ¿Quiere decir? A ver, Vero quiere decir algo. Ándale, Vero. Desde Uruapan los esperamos con los brazos abiertos. Somos el corazón de Michoacán, ya que somos el alma de México, así que visítenos. Somos grandes y tenemos grandes cosas para todos los visitantes. Así que vengan a Uruapan, somos único, bonito, y
gente como nosotros los esperamos. Muchas gracias. Eso, muy bien, Vero. Ricky, entonces, ¿todo bien? Muchas gracias por acompañarnos, Ricky, que estás con nosotros. Gracias de verdad a los que nos acompañaron a esta rueda de prensa. Nos vamos a despedir de ustedes. Por aquí va a haber una degustación de pan. ¿Quiere comentar algo? Sí, claro, Alfredo Flores de News México. Hola, buenos días, diputada, alcalde o presidente municipal. Buenos días. Una pregunta nada más. ¿Van a pedir apoyo al gobierno federal, no sé, a la Guardia Nacional, Ejército, Marina? Porque Michoacán es un estado encantador. Yo una de mis mejores vacaciones que he tenido fue en Michoacán, puebleando. Lamentablemente ahorita pues la están pasando muy mal, como pasa con Sinaloa, Veracruz, etcétera, etcétera. Para este festival, que viene mucha gente del exterior, porque estos festivales son internacionales, ¿van a pedir ese tipo de ayuda para proteger a los turistas? ¿Cómo va a ser la protección de la gente que llegue de la Ciudad de México por carretera, de que no vaya a haber retenes clandestinos, etcétera? Ese tipo de seguridad, ¿cómo lo van a trabajar? Gracias. Claro que sí, muy buena pregunta. Le voy a ceder la palabra aquí al secretario particular del presidente, que tiene más información sobre ese tema. Excelente pregunta la que acabas de realizar. Yo invito a todas las personas, a todos los turistas, a que vayan a Uruapan y van a ver esa coordinación, esa diferencia que se ha hecho en los temas de seguridad, ya que todo mundo conoce al licenciado Carlos Manso, el del sombrero, una persona que se ha fajado, ¿sí?, por el pueblo, que ha solicitado a la Presidenta de la República esa coordinación entre fuerzas federales, al propio gobernador del estado, al licenciado Bedoya, para que le demos resultado al pueblo y para que tengamos eventos donde la gente se sienta nuevamente con el ánimo de salir a las calles. El presidente municipal de Uruapan lo ha estado haciendo y ha alzado la voz de una manera fuerte, no teniendo pactos con ningún grupo del crimen organizado. Por eso hacemos esta invitación y le decimos a toda la gente de México y de fuera de las fronteras que se acerquen a este evento. Van a ver una ciudad más ordenada, más limpia, con mejores servicios, pero sobre todo con un presidente y una administración que va en busca de la seguridad que todo México necesita. Muchas gracias al secretario particular, y yo también quiero agregar a su pregunta que claro que sí, que se sientan seguros, ya lo comentó, también como diputada federal he tenido algunas intervenciones aquí en el Pleno, solicitando apoyo, solicitando que nos arropen en Uruapan, aunque sabemos que el tema de la inseguridad no es nada más ahí, sino lo tenemos en todo el país y más en ciertos estados. Pero vamos bien con nuestro presidente Carlos Manso, trabajando con los ciudadanos. Les recordamos que nosotros somos independientes, trabajamos mucho más de cerca con el ciudadano y estamos muy al pendiente de los temas de la inseguridad. Ya nada más me hace falta tener una audiencia con la doctora Claudia Sheinbaum, que la estoy solicitando, y tengo la confianza de que se va a dar esa audiencia y que se van a lograr los objetivos, porque es lo que todos queremos en el país. Tener un país más seguro, más ordenado, más limpio. ¿Por qué? Porque México es uno de los mejores países del mundo, pero hay que saber aprovecharlo de la mejor manera. ¿Sí quedó respondida su pregunta? Bueno, pues muchísimas gracias. ¿Alguien más que quiera tener alguna intervención? Todo bien. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias nuevamente a los medios de comunicación, a las personas que nos acompañan, a nuestros comunicólogos que vinieron desde allá, desde Uruapan, aquí con nosotros, y otras personas que vienen también de Uruapan, Michoacán. Nos vemos en este 18 Festival de Velas 2025. Vayan con toda la confianza, estamos protegidos, estamos resguardados, sobre todo por la gente que nos abraza, que nos cuida, y que somos un movimiento muy unido, muy cálido, y que estamos al pendiente de todos ustedes, de todos nuestros turistas. Y decirles que arriba los independientes, arriba los del sombrero y arriba nuestro líder, Carlos Manso, que está trabajando muy bien y lo vamos a seguir apoyando. Muchas gracias y bonita tarde.